Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Salud Global y Toxicología Clínica. Hoy hablaremos sobre un tema que cada vez es más común en México, el cannabis, específicamente el THC y el CBD. En este podcast queremos explicar qué son estas sustancias, cuáles son sus riesgos reales, cómo reconocer señales de alarma y qué hacer en caso de una intoxicación o emergencia. Nuestra intención es compartir información clara basada en evidencia científica y sin estigmatizar a las personas que lo consumen. Recuerden que este episodio tiene fines educativos y no sustituye atención médica profesional. El consumo de cannabis ha aumentado en muchísimos países, incluyendo México. Además, cada vez existen más productos como gomitas, brownies, aceites, vapeadores y extractos con concentraciones altas de THC. Muchas personas creen que el cannabis es completamente seguro porque es natural, pero eso no siempre es cierto. Como cualquier sustancia psicoactiva, también tiene riesgos. Especialmente porque hoy en día algunos productos contienen cantidades muy elevadas de THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis. Y algo muy importante es que no es lo mismo THC que CBD. Aunque ambos vienen de la misma planta, van a producir efectos diferentes. Por eso es importante que pacientes, familias y amigos conozcan la diferencia y sepan identificar cuando una situación puede convertirse en una emergencia médica. El cannabis contiene más de 100 compuestos llamados cannabinoides, pero lo más conocido son el THC y el CBD. El THC o tetrahidrocannabinol es el compuesto que produce efectos psicoactivos, es decir, altera la percepción, el estado de ánimo y el pensamiento. Por ejemplo, puede causar euforia, relajación, risa fácil, alteración del tiempo y un aumento del apetito. Pero también puede producir ansiedad intensa, paranoia, ataques de pánico y alteraciones de la memoria y coordinación. En cambio, el CBD o cannabidiol no suele producir intoxicación o sensación de estar high. Actualmente el CBD se investiga por posibles usos médicos como epilepsia refractaria, dolor crónico o ansiedad. También hay estudios que desarrollan todo esto. Algo importante es que muchos productos vendidos informalmente no están regulados. Algunas personas realmente no saben cuánto THC están consumiendo. El cannabis puede consumirse de varias maneras, ya sea fumado, vapeado, ingerido en alimentos o en aceites. Cuando se fuma o vapea, los efectos aparecen rápido, normalmente en pocos minutos. Pero cuando se consumen alimentos como brownies o gomitas, los efectos tardan más tiempo en aparecer. Y ese es uno de los principales problemas. Algunas personas piensan que no les hizo efecto y consumen muchísima más cantidad. Eso puede provocar intoxicaciones graves, especialmente en personas que nunca habían consumido antes. Entre los efectos comunes encontramos relajación, somnolencia, ojos rojos, boca seca, una alteración del equilibrio y una lentitud en los reflejos. Pero cuando la dosis es muy alta, pueden aparecer efectos peligrosos como confusión, desorientación, taquicardia, ansiedad severa, paranoia y alucinaciones. En personas con antecedentes psiquiátricos o predisposición genética, el cannabis puede aumentar el riesgo de episodios psicoactivos. Otro tema importante son las mezclas con otras sustancias. Combinar cannabis con alcohol aumenta mucho el riesgo de intoxicación, vómitos, accidentes y pérdida del conocimiento. También puede ser peligroso mezclarlo con medicamentos sedantes, ansiolíticos o drogas como opioides. Porque todas estas sustancias pueden disminuir el estado de alerta y afectar la respiración. Además, algunos vapeadores ilegales pueden contener sustancias contaminadas o tóxicas que dañan los pulmones. Ahora imaginemos un caso. Un joven de 19 años consume varias gomitas de THC en una fiesta porque piensa que no le hicieron daño. 30 minutos después empieza a sentir mucha ansiedad y dice que siente que no puede respirar y que se va a morir. Sus amigos se asustan y uno de ellos le ofrece alcohol para relajarlo. Eso sería una mala decisión, porque mezclar sustancias puede empeorar la situación. Lo correcto sería llevarlo a un lugar tranquilo, ayudarlo a respirar lentamente y evitar estímulos fuertes. También es importante acompañarlo y no dejarlo solo. Pero si comienza con pérdida del conocimiento, dificultad respiratoria o un comportamiento agresivo, entonces ya es necesario buscar atención médica urgente. Ahora hablemos de las señales de alarma más importantes. Se debe acudir a urgencias o llamar al 911 si la persona presenta pérdida de conocimiento, convulsiones, dificultad para respirar,
dolor intenso en el pecho, conducta agresiva o violenta, alucinaciones severas, desorientación extrema y vómitos persistentes. También debemos mencionar el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Este síndrome ocurre principalmente en consumidores frecuentes y provoca vómitos intensos, así como repetitivos, que pueden causar una deshidratación muy grave. Otra situación muy importante son las intoxicaciones en los niños pequeños, especialmente por gomitas o dulces con THC. En niños, incluso cantidades pequeñas pueden provocar somnolencia severa o dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué debemos hacer ante una intoxicación por cannabis? Primero y antes que nada es mantener la calma. Lleven a la persona a un lugar seguro, tranquilo y ventilado. Hablen con voz calmada y explíquenle que los efectos son temporales. Si está consciente, pueden ofrecer agua y ayudarle a respirar lentamente. También es importante evitar que maneje vehículos o use maquinaria. Ahora yo les voy a comentar cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, no se le tiene que dar alcohol a la persona, no se tiene que automedicar, tampoco se tiene que intentar provocar el vómito y mucho menos no se tiene que burlar o minimizar de sus síntomas. Y por último, y más importante, no se tiene que dejar a la persona sola. Y si hay más síntomas graves, no esperar a que se le pase a la persona. Lo correcto es buscar una ayuda médica inmediata. Desde la salud pública, nuestro objetivo no es juzgar ni discriminar a las personas. La reducción de daños busca disminuir riesgos mediante información clara y decisiones más seguras. Por ejemplo, evitar mezclar sustancias, no consumir solo y conocer la concentración del producto puede disminuir complicaciones. También es importante retrasar el inicio del consumo en adolescentes, ya que el cerebro todavía está en desarrollo. La educación basada en evidencia científica ayuda muchísimo más que el miedo o los estigmas. Si tú o alguien cercano presenta una emergencia relacionada con el cannabis u otras sustancias, llama al 911 en México o acude a algún servicio de emergencia cercano. También puedes buscar apoyo en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y sobre todo en centros de salud pública. Pedir ayuda profesional puede prevenir complicaciones graves y salvar vidas. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre THC y CBD. Esperemos que la información haya sido útil para reconocer riesgos, señales de alarma y formas de actuar correctamente. Este podcast tiene fines educativos y no sustituye atención médica profesional. Gracias por escuchar.